Bien amigos, seguimos en Redes y Poder con Francisco Tudela. Pancho, Venezuela es un país hermoso, tremendamente potente y era rico hasta donde yo me acordaba, pero hoy está sumido en un problema político y económico muy severo, muy grave. El presidente venezolano Nicolás Maduro ha señalado hace algunos días que va a haber elecciones congresales el 6 de diciembre, Correcto. complementarias. La pregunta es, en tu experiencia y en tu perspectiva, ¿se puede aspirar, o ese pueblo venezolano puede aspirar a tener elecciones que sean limpias, transparentes y que realmente representen la voluntad del pueblo venezolano? Eso lo tendremos que ver el 6 de diciembre. Evidentemente, si el presidente Maduro amenaza, como ya lo ha hecho, a la oposición físicamente y dice que va a salir a las calles para impedir su victoria, naturalmente lo que está haciendo es anunciar algo que ya está previsto. Esto es generar ciertas condiciones en la cual la oposición esté intimidada y por lo tanto su capacidad de hacer campaña, su capacidad de hacer política esté seriamente limitada. Entonces evidentemente hay una situación anormal. Lo que complica la cosa es que el socialismo del siglo XXI en Venezuela, en la Argentina, en Bolivia, en el Brasil, en el Ecuador, ha sido enormemente eficaz en la manipulación jurídica. Esto es, han logrado modificar sus constituciones a medida que se asentaban en el poder para lograr una y otra reelección y ir copando toda la estructura del Estado y en el fondo ir sofocando a la sociedad civil. Tibisay Lucena, que es la presidenta del Jurado Nacional de Elecciones de Venezuela, ha dicho que no hay ningún problema y que tienen un sistema de tecnología de primer nivel y que son casi el único país que puede señalar cuál es el resultado 24 horas después de producir la elección. Eso por lo menos es irónico, ¿no? Porque me imagino que podrán revisarse las actas como en cualquier país normal. Pero no se pudieron revisar las anteriores. Pero no solamente el voto electrónico. Digamos, el voto electrónico en sociedades que tienen equilibrios de poderes normales y una sociedad civil vigorosa, se pueden tener elecciones electrónicas, porque evidentemente es improbable que se vaya a hacer un fraude. Pero en Alemania están prohibidas, en Estados Unidos también. Correcto, y con toda razón, porque en el caso de Venezuela es un partido que domina la totalidad de la vida política y de la sociedad civil en Venezuela y que intimida a un sector de la población. Y por lo tanto, el tema venezolano es el de una democracia aparente que utiliza la apariencia para ejercer una dictadura real en la cual se confiscan los bienes de sus ciudadanos arbitrariamente. Incluso las expropiaciones no son expropiaciones por conceptos. Uno podría decir se expropian determinados yacimientos mineros o se expropian determinadas entidades financieras, etcétera, genéricamente, como ocurrió acá con la Revolución de Velasco, ¿no? ¿Y qué papel va a jugar? Pero eso no ocurre en Venezuela. En Venezuela es el capricho del gobernante. Me expropian esto, me expropian lo otro. Y así ha procedido este régimen arbitrario, imprevisible, en el cual no hay ninguna estabilidad y por consiguiente hablar de Estado de Derecho es una burla a los venezolanos. Me expropian esto y lo otro y también me apresan a tal y a cual. Y así está metido toda la oposición. Otra está pues en el extranjero porque si pisan suelo venezolano los meten a la cárcel. Ese es el primer problema, que es un problema naturalmente muy grave de cara a las elecciones del 6 de diciembre. O sea, incluso si la oposición lograra en esta renovación del Congreso colocar un grupo importante de diputados, pues tendríamos que saber qué va a pasar con ellos. Ahora, si van a ser desaforados, si van a ser acallados, si van a poder tomar sus cargos, no se sabe. Luego viene el segundo nivel al cual sospecho que tú te diriges. Sí, porque me preocupa cuál es el nivel de responsabilidad que tiene el gobierno peruano en esto. Enorme. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, cuando muere Chávez, muere sin
sin haber sido investido como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. O sea, muere antes de la fecha en la cual legalmente tenía que tomar el poder. Es muy discutible jurídicamente si el reemplazo de ese presidente, que aún no ha asumido, al morir ese presidente, puede asumir él la presidencia de la República como si hubiera sido electo. Él es un suplente. Pero la manipulación que se hizo que Nicolás Maduro se convirtiese en la fecha en la cual debía juramentar Chávez como presidente de la República, se convirtiese Maduro en el presidente de la República, a pesar de estar ya Chávez muerto desde hace algún tiempo. Y a pesar de que no se ha convalidado esa la es elección. una situación, yo no voy a decir radicalmente ilegal, pero es una zona gris del derecho. Es una situación anormal, irregular. Normalmente un vicepresidente sucede a un presidente cuando éste muere en el cargo, no antes de que asuma la presidencia de la República. Primer punto. En segundo lugar, el UNASUR, en una reunión en Lima, acogida por el gobierno peruano, convalida esta elección. Y en marzo del año pasado, del 2014, Panamá convoca a una reunión de la Organización de Estados Americanos para impugnar esta entronización de Nicolás Maduro. Y ahí viene nuevamente la complicidad. Cuando se hace la resolución, es una resolución totalmente aguada, que no expresa ninguna preocupación por la democracia en Venezuela, no expresa ninguna preocupación por el Estado de Derecho en Venezuela, sino solamente invoca el fin de la violencia. Expresa su preocupación porque hay violencia en Venezuela. Tibio, totalmente tibio. Y entonces, claro, uno diría, los países democráticos de la región no han debido apoyar eso, pero hay una idea pasiva del latinoamericanismo que ha hecho mucho daño a América Latina, que es creer que los latinoamericanos tienen que ser solidarios entre ellos independientemente de la verdad de las cosas. Y eso fue lo que sucedió ahí. 29 países votaron a favor de la resolución que permitía a Venezuela escaparse sin ninguna mención a su más que peculiar proceso electoral. Y solamente 3 países se opusieron, el que convocó la reunión, que era Panamá, los Estados Unidos y el Canadá. Y entonces esta solidaridad ciega, automática, que viene de la época de la entronización de Fidel Castro en Cuba y la movilización latinoamericana para que no haya una intervención norteamericana en Cuba, se ha quedado como un atavismo de la política exterior de todas las naciones de América del Sur. Y hoy juega contra América del Sur porque el tema venezolano no es un tema venezolano, es un tema de todos nosotros. La ideología que se ha enquistado en Venezuela se ha enquistado en varios países de este continente, en los más importantes. Por suerte, todavía el quiste no ha prendido en el Perú. Muy bien. Pero la bacteria del quiste ya está en el Perú. Y por lo tanto, es muy grave que el Perú haya apoyado esa resolución en la OEA y haya acogido a UNASUR para convalidar este extraño tránsito del vicepresidente de un candidato fallecido, pero que aún no ha asumido el poder, a la presidencia de Venezuela. Pancho, muchas gracias. Muchas gracias, Alfonso. Muy amable. Bien, amigos, vamos a una pausa comercial y entramos a la despedida del programa. Permiso.
Bien amigos, gracias por su compañía. Llegamos al final de la presente edición de Redes y Poder. Continúe viendo a Cecilia Valenzuela en Mira quién habla. Gracias por su preferencia. Nos vemos la próxima semana a las 8 en punto de la noche, siempre por Willax TV. Gracias y muy buenas noches.